Buenas noches. Y tal parece que se empieza a tomar medidas frente a la violencia de la huelga de los senderistas que están detrás del CONARES UTEP. Ayer, los presidentes regionales de las regiones, valga la redundancia, afectadas por esa huelga, que son 4 o 5, se reunieron con el gobierno en la presidencia del Consejo de Ministros para tomar unas decisiones y llegar a unos acuerdos. Y el acuerdo principal consiste pues en simple y llanamente despedir a los maestros contratados, a los que están contratados, que participan en estas huelgas que son ilegales y son violentas, y en relación a los nombrados, pues no pagarles lo que es, digamos, debió haber caído por su propio peso desde el comienzo, ¿no? Sin embargo, han pasado ya 2 meses y se les sigue pagando, una cosa inaudita, pues, ¿no? Es una demostración de profunda debilidad de nuestra democracia, de nuestro sistema, y es algo que no, felizmente, respecto de lo cual ya, pues, se ha tomado conciencia y no se les pagaría. Pero de todos modos, se ha llegado al acuerdo de pagarles en el momento en que recuperen todas las clases perdidas. Yo no sé. Bueno, sin embargo ocurre, según las informaciones que tenemos, que la Asociación de Directores de Puno, hay una asociación de directores de colegios de Puno, acordó no remitir los informes de inasistencias de los profesores que acatan la huelga desde el 20 de junio en la región Puno. O sea que para que no les descuenten, no van a remitir la lista de los que no han faltado, la lista de los profesores. Una cosa increíble. Es decir, todo el mundo hace lo que le da la gana y se surre en la autoridad, en la ley, en el Estado peruano. Claro, el líder de la desobediencia y del desacato es, como sabemos, Gregorio Santos, que se rebela contra disposiciones del gobierno central, usa dinero del gobierno de la región para financiar movilizaciones, insulta al fiscal supremo, llama a derrocar al presidente. En fin, es hora de aprobar pues una ley en el Congreso que permita decretar la vacancia de las autoridades que violentan el Estado unitario consagrado en la Constitución, que se rebelan contra el ordenamiento constitucional y legal, contra las disposiciones que le compete tomar al gobierno central, etcétera, ¿no? Si la democracia tiene que defenderse para no caer en el clamor de quienes ante tanta anarquía y desorden pues reclaman alternativas autoritarias. De hecho, hay 2 o 3 proyectos de ley en el Congreso que se han elaborado en esta línea, que permitan vacar a presidentes regionales o autoridades en general que cometan esta clase de actitudes de enfrentamiento al gobierno central, al Estado unitario. Pero tal parece que estos proyectos se han estancado. Ya sería hora que el Congreso los retome y, en fin, dé una ley al respecto, porque es necesario empezar a poner orden. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos ahora con Fernando Felan, presidente de ProJusticia, para hablar de un software anticorrupción que existe en el Poder Judicial, pero no se usa. Y hablaremos también con él de otros temas vinculados a la reforma judicial, que es algo que marcha también muy lentamente en nuestro país. Luego vamos a estar con el arqueólogo Elías Mujica, que es asesor de la Fundación Bacus, que recientemente dio una interesante entrevista en El Comercio titulada "Invertir en nuestro patrimonio es un gran negocio". Y finalmente vamos a estar con la doctora Magali Rojas, presidente de la OCE, que es el Organismo Supervisor de Compras Estatales, el antiguo Consucode. Pues se ha dado una ley y también su reglamento que aparentemente moderniza, ayudaría a mejorar todos estos procedimientos. Vamos a ver si esto es cierto o no es cierto, y de esa manera también ayudaría pues a prevenir niveles de corrupción que se dan en ese ámbito. Regresamos. Ahora recarga y navega cuando quieras. Internet.
Y bien, estamos ahora con Fernando Ofela, que es presidente de Projusticia, para conversar acerca de un hecho, digamos, hasta cierto punto insólito. Y es que en el Poder Judicial hay un software anticorrupción costoso que no se usa. De esto ya hemos hablado en este programa hace un par de años, pero tenemos información nueva al respecto. Fernando, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por la invitación, Jaime. Bueno, recordemos de qué se trata. Este es un software que fue, entiendo yo, donado, ¿no es cierto?, por el PNUD o adquirido, en fin, yo recuerdo que fue donado, que costaba 200 o 300 mil dólares. El software es un relacionador, es decir, el Poder Judicial al entrar a la etapa tecnológica empieza con su sistema de informática judicial, todos los casos, todo se vuelve una gran data. Esta gran data, el propio doctor Villestein le llamó 30 millones de registros, 29 millones de registros. Esa información podía ser susceptible de relacionarla. Relacionarla para poder establecer, por ejemplo, si un juez tenía relación con un bufete de abogados, de manera permanente los casos caían allí, y si posiblemente eso llegaba quizás hasta la Corte Suprema, o si había una relación entre un empresario y un juez. Estos temas se podían encontrar y demostrar con la data, no con información inventada. Eso creo que fue la razón inicial. Es un software, dicho sea de paso, que creo que lo usa el FBI, alguna entidad importante norteamericana. Así es, lo usan las centrales de inteligencia. Hoy la tiene la Contraloría peruana. Pero en aquel momento, ¿La Contraloría lo tiene? Así es, lo tiene la Contraloría. Ese software, curiosamente... ¿Y lo usa? Tengo entendido que lo está usando ahora. Pero en aquel momento solo tenía el Poder Judicial. ¿Por cuál es la razón de nuestro comentario? Ese software, cuando termina el mandato del doctor Villestein, pasa a ser revisado por el mandato del doctor San Martín y pasa por un consultor, que hoy es un hombre muy conocido, nuestro presidente del Consejo de Ministros. Como consultor señala que hay que usarlo para evidenciar estas redes, una consultoría propia. Estas redes que hay en el Poder Judicial. Correcto. Estas redes de corrupción. Redes de corrupción. O no. Si me preguntas a mí, Jaime, yo creo que hay claramente redes del propio presidente, el propio doctor San Martín las ha referido, y por eso quería tomar medidas, digamos, que mucha gente criticó y finalmente no le dieron la delegación de facultades. Lo concreto está que este software costó cerca de $300.000 y según hemos visto en los precios de mercado de hoy, el software no pasa de $25.000. Finalmente no se usó dinero del Estado, se usó plata del PNUD. Como tú sabes, el PNUD usa fondos del propio Estado y los maneja de otra manera, y hay unos ciertos fin, y esas comisiones se usaron para una donación. Eso será motivo de investigación. Lo real es que, ¿cómo es posible que este software, junto con el otro, que también te hemos comentado, el Forensic, que es otro software que se compró en la época del caso BTR, para analizar, si mañana ocurre, hay que investigar este iPad, hay que investigar tu celular, y tú lo borras, o el descuartizador, borra toda la información del señor que descuartizó. Este software lo hizo el FBI y lo compró el Poder Judicial a precio de mercado correctamente. Solo lo usamos para el caso BTR y después le pusimos llave. En resumen, el I2, que es este software relacionador, muy importante para combatir la corrupción aquí y en China, y el Forensic, un software que se puede usar para revivir. Yo borro toda la información. Cualquier caso, estos casos emblemáticos, Pfeffer, asesinatos, que revisar, mi propio caso de información de interceptación, si quiero borrar, si la alteré, si tengo un CD y altero un correo, y ahí sale con ese software. No lo usan, no se usa. ¿Y por qué no se usa? Porque no tenemos el personal, porque no sabemos cómo se hace. Entonces, yo digo... No, pero en el caso del primer software, el software que tú llamas relacionador, no se usa porque fue cancelado desde el momento en que la llamada unidad de ética que se había formado, que no sé si sigue existiendo o no, con ese software hizo el primer informe, un informe que fue presentado, me parece, al presidente del Poder Judicial, que en ese momento era Villestein, no sé si a otros vocales también, y se pegaron tal susto con las revelaciones que traía respecto de los supremos, si le había relacionado y había encontrado pues unos niveles de propiedades y cosas que no tenían explicación, en fin, no sé qué relaciones habían encontrado, que simplemente lo enterraron, le echaron tierra. No, esto sería demasiado escandaloso y por eso lo cerraron. Jaime, no